Amigos y amigas de la prensa, el día miércoles el Defensor del Pueblo ha hecho conocer el informe sobre la violación de derechos humanos en la marcha indígena. El día de ayer, dos ministros de Estado han dado una respuesta inicial a este informe de la Defensoría y hoy día el Movimiento Sin Miedo quiere expresar sus criterios sobre ambos elementos, sin emitir juicios de valor, pero destacando que en el caso del informe del Defensor del Pueblo, no solamente que se han ratificado los elementos que denunció el Movimiento Sin Miedo el pasado 25 de septiembre, sino que se han corroborado los hechos que constituyen delitos flagrantes. Pero además, y esto es lo esencial, el Defensor del Pueblo ha entregado información al país sobre una flagrante falsificación de los hechos represivos del 25 de septiembre en los informes policiales y en las propias declaraciones de autoridades gubernamentales, como vamos a ver a continuación. El trabajo realizado por la Defensoría, según el informe, tiene que ver con las declaraciones que se han tomado a las víctimas, tiene que ver con las declaraciones y las informaciones que se ha recabado de las autoridades, aunque, como dice el propio defensor, de manera tardía. Es bueno destacar que en las acciones de investigación el defensor se ha reunido al menos 2 veces con el exministro de Gobierno, el señor Sacha Llorenti, en una primera oportunidad antes de la intervención, donde el ministro Sacha Llorenti se comprometió a que en ningún caso iba a haber enfrentamientos. Pero posteriormente, ya después del 25 de septiembre y antes de la renuncia del señor Llorenti, esta fue la versión que el señor Sacha Llorenti le entregó al Defensor del Pueblo. O sea, está hablando el señor Sacha Llorenti de que alrededor de 60 marchistas intentaron atacar al contingente policial y que ese hubiera sido el motivo de la intervención policial. Tan grave como esto, o más grave que esto, son los informes policiales que nos pone en conocimiento el señor Defensor del Pueblo. Informes policiales emitidos por el inspector de la policía, el señor Paravicini Urquizo, por el general Óscar Muñoz Colodro, y que han sido remitidos por conducto regular, vale decir, a través del general Santiesteban a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué dicen estos informes, especialmente el informe del general Colodro? Señala que la acción policial estuvo destinada a resguardar la integridad de los marchistas y que se estableció un canal humanitario de auxilio en favor de ellos, con el afán de proteger la vida y la integridad física de las personas en cumplimiento de instrucciones superiores. Igualmente, el general Muñoz establece que hubo un enfrentamiento provocado por los indígenas. Miren lo que dice el informe policial. No hubo personas aprehendidas ni detenidas. Las acciones policiales estaban dirigidas a preservar la vida y la integridad de las personas. Cuando habla de enmanillamiento y amordazamiento, dice, no hubieron personas detenidas y el uso racional de la fuerza estuvo en relación al grado de violencia de los marchistas. Miren la manera como se tergiversa lo que todos los bolivianos hemos visto, los hechos flagrantes. Esto no nos puede sino recordar a los hechos de las dictaduras anteriores y a la manera como esas dictaduras intentaron justificar sus actos delincuenciales. A partir de esto y de muchísimo más, el Defensor del Pueblo en primer lugar establece violación a los derechos humanos, el derecho a la integridad personal, reconocido por los pactos internacionales. En segundo lugar, da cuenta que la intervención policial no fue una acción de tipo reactivo, sino fue obligado en una ejecución con órdenes específicas anteriores.
da cuenta de la mala fe con que el comandante Muñoz Colodro procede en sus informes. En segundo lugar, hace referencia a la violación de la libertad de locomoción. En tercer lugar, a la dignidad de las personas. En cuarto lugar, al derecho de los pueblos indígenas, previstos y preservados por la Constitución Política del Estado. Y por lo mismo da cuenta el defensor del incumplimiento de obligaciones del Estado. En primer lugar, respecto a la construcción de la carretera. Este es un elemento igualmente significativo. La carretera, según el defensor del pueblo, fue contratada y estaba siendo construida en contra de la Constitución Política del Estado porque no mereció la consulta constitucional obligatoria. Dice el defensor, el Estado debió abstenerse de iniciar el proyecto de construcción de la carretera. En relación a la intervención policial, como ustedes conocen, el señor defensor del pueblo establece la responsabilidad directa del señor Sacha Llorenti, pero además establece que la supuesta acción en contra del señor David Choquehuanca, el canciller, fue solamente un pretexto. Habla de la responsabilidad del resto de los funcionarios, Marcos Farfán, de Boris Villegas, de la señora Carolina Bertiz, de Ramiro Delgado y de otros funcionarios que para nosotros tienen que ser objeto de una renovada investigación. El señor defensor del pueblo dice, resulta evidente la existencia de responsabilidad del Estado por las acciones de la policía, que se agravan por la manera premeditada como se realizaron. Y aquí hay un otro elemento nuevo, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, con motivo de desplazamiento de aviones y por supuesto de su comandante, el general Tito Gandarillas. ¿Cuáles son las conclusiones principales? La primera es de que la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, ignoró las previsiones y las garantías constitucionales y por tanto estaba llevando adelante una construcción ilegal, construcción que hoy día continúa. En segundo lugar, establece el defensor que las acciones policiales realizadas el 25 de septiembre violaron el derecho a la integridad personal a partir de esta acción brutal, golpeándose a hombres, mujeres, personas embarazadas, y que dichas acciones utilizaron de manera desproporcionada la fuerza. En cuarto lugar, la intervención policial del 25 de septiembre no fue realizada en virtud a ningún mandato u orden policial de captura. Y seguidamente establece que en la acción policial se cometieron gravísimos excesos que afectaron la condición humana de las personas. En quinto lugar, la libertad de tránsito fue violada a partir de los bloqueos y de todos los acontecimientos constatados. En sexto lugar, la carencia de justificativo legal de la policía y el desprecio a la condición humana y la violación de los derechos constitucionales. Adelante, por favor. El defensor del pueblo establece responsabilidades y no habla de responsabilidad penal, de responsabilidad civil, de responsabilidad administrativa. Habla de responsabilidades, o sea, de qué personas fueron los responsables, qué autoridades fueron las responsables de los hechos que se produjeron. En primer lugar, ratifica la responsabilidad del señor Sacha Llorenti. Adelante. En segundo lugar, de los otros personeros y funcionarios del Ministerio de Gobierno. Adelante. Ahí tienen todo el listado de personas que son parte de la acción delictiva en sus actos preparatorios o en sus actos de consumación. Establece responsabilidades de los funcionarios policiales, empezando por el general Santi Estevas, siguiendo con el resto de los jefes policiales. Es el caso de Muñoz Colodro, Palacios, Foronda, así como Chávez, Alberto Aracena y el coronel Henry Terrazas. En tercer lugar, establece responsabilidades a investigarse de parte del comandante general de la Fuerza Aérea. Y recomienda luego el defensor del pueblo, les recomienda al presidente del Estado plurinacional, al presidente Evo Morales,
que inicie acciones en contra del ministro de Obras Públicas por la construcción ilegal de la carretera, porque esta carretera viola los derechos constitucionales, y le recomienda al fiscal general de la República las acciones penales pertinentes contra todos los funcionarios que claramente habrían violado los derechos humanos. Es un informe de 121 páginas, pero esto es lo esencial que nosotros hemos rescatado. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno el día de ayer? Son dos declaraciones. La declaración del ministro Chávez y la declaración de la ministra Sucso. Ambas penosamente destinadas al encubrimiento, penosamente destinadas a lograr la impunidad de las acciones gubernamentales. El ministro Chávez ha pedido o ha anunciado que va a rechazarse el informe del Defensor del Pueblo. Le ha dicho al Defensor del Pueblo que no tiene atribuciones. Y esto mismo lo ha dicho la señora Nardi Sucso en la misma conferencia de prensa. Pero además la señora Nardi Sucso le ha pedido al Defensor del Pueblo que rectifique su informe. O sea que estos dos altos personeros del gobierno, buscando impunidades, buscando encubrimientos, están planteando el rechazo del informe del defensor o su rectificación, negándole las competencias que a continuación vamos a ver le otorga plenamente la Constitución Política del Estado. Adelante. ¿Cuáles son las atribuciones del Defensor del Pueblo? En primer lugar, son atribuciones que establece la Constitución Política del Estado. Estamos hablando del artículo 222 y de los incisos tercero y quinto especialmente. El tercero referido a la investigación. El Defensor del Pueblo tiene la obligación de investigar de oficio la violación de derechos humanos. Pero algo que es muy importante, tiene que adoptar las recomendaciones y los correctivos para que estas violaciones sean superadas en el caso de haberse producido. La atribución novena es fundamental: promover la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y originarios. Adelante, por favor. Y la ley del Defensor del Pueblo establece que todos los poderes del Estado, sin excepción, tienen que colaborar con carácter obligatorio, y si no lo hacen, pueden ser remitidos por delitos cometidos ante el Ministerio Público. O sea, las declaraciones del señor Chávez, de la señora Sucso, pueden estar constituyendo no solamente acciones contrarias a las obligaciones del Defensor del Pueblo, sino actos de encubrimiento merecedores también de sanciones penales. Yo debo decirles que el gobierno, el Estado, los ministros, los funcionarios públicos, el presidente del Estado, no pueden rechazar informes. Los informes de la Defensoría no se rechazan, no se rectifican. Los informes se toman en cuenta, los informes se cumplen. Y por tanto reitero que aquí estamos frente a una peligrosa acción de encubrimiento y por supuesto que busca impunidades de las acciones dictatoriales que claramente no las cometió de manera aislada ni la policía ni Sacha Llorenti. Son acciones delictivas que las ha cometido el conjunto del gobierno. Por lo mismo, a partir de todo lo anterior, el Movimiento Sin Miedo, con motivo del informe de la Defensoría, que no lo estamos calificando, es obligación del defensor entregar el informe a la opinión pública, pero del informe de esta Defensoría está claro que al menos el Movimiento Sin Miedo, con motivo de su denuncia ante el Ministerio Público, va a llevar adelante 6 acciones. La primera, vamos a pedir que el fiscal investigue en profundidad la participación de los miembros del gabinete, porque resulta que según las informaciones recabadas, las decisiones de Sacha Llorenti fueron decisiones del gabinete y tendrán que ser convocados los ministros para que expliquen el carácter, el contenido, el ámbito y el momento de esas decisiones que culminaron en los brutales actos represivos del 25 de septiembre.
En segundo lugar, vamos a ampliar la denuncia. Vamos a ampliar la denuncia, vamos a ampliar la investigación a todas las otras personas, funcionarios del gobierno, funcionarios de la policía y eventualmente miembros de las Fuerzas Armadas que aparecen en el informe del defensor. En tercer lugar, vamos a exigirle al fiscal que pida y que recabe el plan de operaciones, que no aparece, que no puede ser responsabilidad de un jefe policial, es responsabilidad del gobierno. En cuarto lugar, vamos a exigir que se recabe información sobre el presupuesto. En el informe del defensor se da cuenta de por lo menos el manejo discrecional de 30.000 bolivianos para la compra del masking, para la compra de todos los elementos represivos para el día 25 de septiembre. En quinto lugar, la convocatoria inmediata a declarar ante el fiscal de todos aquellos funcionarios que le negaron información al defensor del pueblo. Y en sexto lugar, por supuesto, convocar al comandante de la Fuerza Aérea para que preste la información respectiva. Finalmente, amigos de la prensa, debo manifestar nuestra mantenida preocupación respecto a la conducta del nuevo fiscal. Hace una semana le hemos presentado al fiscal Ponce, al doctor Ponce, un memorial requiriendo la convocatoria precisamente de Sacha Llorenti para que sea imputado y para que sea detenido preventivamente, mucho más ahora con estos elementos de juicio. Ha pasado una semana y no sabemos de la tramitación de los requerimientos. Estamos frente a una dilación que ojalá no sea parte, digo, ojalá no sea parte de este plan gubernamental de impunidades y de encubrimientos respecto a delitos gravísimos en contra de la integridad de las personas.